Mis hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder acercarnos a su presencia. Su palabra nos enseña que podemos acercarnos con confianza. Y este día que tenemos nuestro culto familiar o nuestro devocional personal es una hermosa oportunidad para poder acercarnos a nuestro Dios. Quisiera que pudiéramos orar en nuestros lugares, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti con confianza. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y como tus hijos tenemos acceso directo a ti. Hoy nos acercamos porque anhelamos que tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos siga transformando a tu imagen. Enséñanos, guíanos por favor, Espíritu Santo, en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que leyéramos por favor juntos un pasaje que se encuentra en el Salmo 139, versículos del 1 al 4. Este salmo es un salmo muy conocido. Salmo 139, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios, hermanos, nos conoce perfectamente y conoce todo de cada uno de nosotros. No hay nada que podamos esconder de Él. Y esto debe ser algo esperanzador y algo bello para nosotros. Hoy estamos en tiempos distintos a los que comúnmente vivimos. Todo esto debido a la contingencia de salud que se experimenta en todo el mundo. Y debido a esta contingencia debemos afrontar problemáticas que se incrementan por razón del confinamiento. Es decir, hay situaciones que aunque ya estaban presentes, se agravan debido a que estamos o pasamos más tiempo en casa. Expertos en salud se muestran preocupados no solamente por las cuestiones fisiológicas, sino también por la salud emocional que se está viendo afectada por un prolongado confinamiento en los diversos lugares. Estos confinamientos sugieren un aumento en problemas emocionales debido a la disminución de la interacción social. Es decir, debido a que los niños no van a la escuela, no están en contacto con otros niños, debido a la falta de asistencia a los lugares de trabajo de muchas personas, se prevé un aumento en varias situaciones de salud. Se prevé un aumento en violencia intrafamiliar, es decir, hay mayor índices de violencia en casa. Se prevé también un aumento en divorcios o separaciones. Se prevé también, lamentablemente, un aumento en los suicidios. Todo esto, hermanos, son cosas que ya estaban sucediendo, pero que probablemente aumentan por la situación que estamos viviendo actualmente debido al confinamiento. Ahora, ¿cómo debemos actuar como cristianos frente a estas problemáticas en nuestros hogares? Porque, hermanos, algo que el Señor nos dejó muy claro, ¿verdad?, es que nuestro hogar es el primer lugar que nosotros debemos atender. Nuestros hijos, nuestro matrimonio. ¿Cómo estamos? ¿Hemos puesto atención a las señales que surgen en nuestra propia casa? ¿Cómo podemos apoyar también a otros que quizás están pasando por estas situaciones? Referente a esto, quisiera que en este día pudiéramos ver dos aspectos que pudiéramos considerar. Uno tiene que ver con los pensamientos y el otro tiene que ver con las palabras. Estos dos aspectos son importantes y debemos nosotros comprenderlos. Ahora, para poder ver estos dos aspectos, primero quisiera que pudiéramos entender también que el hombre es un ser integral. Es decir, es importante recordar que el ser humano no está dividido en partes. Quizá por la herencia occidental que tenemos, y que esta misma herencia occidental proviene de una herencia griega, se habla en muchas ocasiones de las partes, entre comillas, que conforman al hombre. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, acerca de la mente, la psique, las emociones, el cuerpo, etc.
Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras nos podemos dar cuenta que en un sentido estrictamente bíblico, el hombre es un solo ser. El pensamiento bíblico es que el hombre es una unidad. Su tendencia no es fraccionar al hombre en partes, sino verlo como una persona integrada y no divisible mientras viva. Cada acción que llevamos a cabo en esta vida es una acción de toda nuestra persona. Somos un solo ser. Esto quiere decir que es tan importante lo externo como lo interno. Es tan importante lo visible como aquello que no podemos ver, pero que forma parte de nosotros mismos, como nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eso es tan importante, lo externo como lo interno. El pecado afecta el aspecto interno y externo del hombre porque somos un solo ser. Quizá nosotros vemos el pecado o valoramos el pecado o ponemos un valor al pecado por cuestiones externas y pensamos, ¿verdad?, que un alcohólico, un drogadicto son más pecadores porque son pecados muy visibles. Sin embargo, también el pecado afecta lo interno y por lo tanto es igual de grave aquello que es muy visible como aquello que no es visible. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Santiago también expresa en el capítulo 1, versículos 14 y 15, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que lo interno es importante. Lo externo es manifestación de lo que sucede en nuestro interior. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El pecado, hermanos, afecta todo nuestro ser. No afecta únicamente el cuerpo, no afecta únicamente lo interno, afecta todo nuestro ser, lo externo y lo interno. Pero de la misma manera como el pecado afecta a todo nuestro ser, también la obra de Jesucristo afecta a todo nuestro ser. Jesús redime al ser humano de una forma completa e íntegra. El hombre redimido en todo su ser por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Recordamos las hermosas palabras cuando Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Pablo también nos lo recuerda en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, cuando dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entendiendo todo esto, hermanos, podemos observar cuán importante es que mantengamos tanto lo externo como lo interno enfocado y arraigado en Jesucristo. Cuando entendemos que todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos va a afectar todo nuestro ser, entonces debemos darle una verdadera importancia a cada aspecto de nuestra vida. Cuando comprendemos esto, entonces podemos ir a aquellos aspectos que mencioné en un inicio, aspectos que debemos cuidar, sobre todo en este tiempo en el que estamos pasando mucho tiempo reunidos en un lugar quizás cerrado por la contingencia, los pensamientos y las palabras. El primer aspecto, los pensamientos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos que se generan en nuestra mente pueden tener diferentes fines. Algunos nos pueden llevar a Cristo, pero otros nos pueden desviar completamente de Él. Algunos de nuestros pensamientos pueden estar enfocados en Jesús y otros pueden estar enfocados en nosotros mismos o en nuestros propios deseos. Pablo es muy claro en este pasaje.
lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. En este mismo pasaje, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Esto es importante, hermanos, que lo tengamos y que lo consideremos. Nosotros podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: capturemos los pensamientos rebeldes. Y es así, hermanos, nuestra mente crea muchos pensamientos, pero no todos los pensamientos siempre van enfocados a Cristo. Algunos pensamientos se centran en nosotros mismos. Algunos pensamientos se centran en nuestros propios deseos, y la mayoría de ellos, si no es que todos aquellos que surgen de nosotros mismos, son malos pensamientos. Debemos considerar qué vamos a hacer cuando un pensamiento surge y este pensamiento no está enfocado en Cristo, no nos lleva a Cristo, está fuera de la voluntad de Dios. Como mencionamos, estar confinados permite a nuestra mente generar muchos pensamientos. ¿Cuántos de estos pensamientos que tenemos en estos momentos, en estos días, nos alejan de Jesús? ¿Qué pensamientos son contrarios a la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos cuando un pensamiento se genera en nosotros y reconocemos que no está alineado a Cristo? Bueno, la palabra de Dios, el consejo de la palabra dice: captura ese pensamiento y llévalo a obedecer a Jesús. Que ese pensamiento sea tu prisionero y no que tú seas prisionero de ese pensamiento. Debemos actuar, hermanos. No podemos permitir que ese pensamiento se quede ahí por mucho tiempo, sobre todo cuando son pensamientos que no nos llevan a Jesús. El pensamiento por sí solo no va a desaparecer. Si tú no tomas acciones, ese pensamiento no se va a ir, todo lo contrario. Si permites que ese pensamiento se mantenga libre en tu mente, comenzará a provocar otras ideas. Y esas ideas, inevitablemente, te llevarán a las acciones. Nosotros debemos ser cuidadosos y obedientes a la palabra de Dios. Pablo dice: captura ese pensamiento, cautiva ese pensamiento y llévalo a la obediencia a Cristo. Nosotros, hermanos, sabemos que nuestra mente genera muchas ideas. Algunos de los psicólogos dicen que entre más tiempo pasemos encerrados, mayor cantidad de pensamientos indebidos surgen en nuestra mente. Nosotros debemos ser cuidadosos con el ocio, porque el ocio también genera que los pensamientos lleguen a nuestra mente muy rápidamente, y a veces no nos damos cuenta cuando esos pensamientos poco a poco nos llevan a ideas, y esas ideas nos llevan a acciones. El Salmo capítulo 26, versículo 2, el Salmo 26, 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ahora la pregunta es: cuando traemos esos pensamientos a Cristo, ¿nos sentiremos avergonzados de lo que pensamos? ¿O son pensamientos que realmente son buenos, correctos, agradables al Señor? Si son pensamientos que nos avergüenzan, son pensamientos que debemos aprisionar y llevar cautivos a Cristo. Son pensamientos rebeldes. Deshagámonos de esos pensamientos. No permitamos que se queden mucho tiempo en nuestra mente, de ninguna manera. Tomemos acciones al respecto. Ayudemos a nuestros hijos también, a nuestro cónyuge, a que ellos mismos reflexionen al respecto y vean si en sí mismos hay pensamientos que no agradan al Señor, y que podamos nosotros siempre llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Recordemos, ahorita la preocupación de los expertos en salud emocional es precisamente esto: la depresión, la ansiedad, los pensamientos suicidas. Y nosotros debemos evitar todo este tipo de ideas y pensamientos en nuestro corazón. El segundo aspecto que debemos considerar en este día, ¿verdad?, son las palabras. Proverbios capítulo 15, versículos del 1 al 4, dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua apacible es árbol de vida,
mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Las palabras que salen de nuestras bocas, las palabras que salen de mi boca, tienen un gran peso e influencia en nosotros mismos y en aquellos que están en derredor nuestro, es decir, en su familia, en mi familia. La Biblia enseña que las palabras suaves permiten que la ira sea apaciguada, que la ira se aplaque, las palabras suaves, pero las palabras ásperas provocan el efecto contrario. ¿Qué hacemos cuando comienza una discusión? Créanme, hermanos, a veces las discusiones comienzan por las cosas más tontas. Las discusiones comienzan por las cosas más comunes, por las cosas que son tan fáciles de resolver. Pero alguien comienza una palabra no adecuada y otra persona le responde con otra palabra no adecuada, y luego otra persona responde con otra palabra, y así empieza una discusión que sube de tono, que llega un momento en que son hirientes. La amabilidad en la forma como nos expresamos construye. Las palabras hirientes siempre tendrán como consecuencia la destrucción. Por eso debemos ser cuidadosos con las palabras que nosotros expresamos. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otra versión dice, ¿verdad?, en el mismo pasaje, que por qué permitimos hablar palabras que hirieran a otras personas. Nosotros hemos sido, aquellos que conocemos a Cristo, hemos sido transformados. Esa transformación es integral. Jesús en la cruz, a través de su sacrificio, nos transformó. Por eso la palabra del Señor dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ese todas involucra todos los aspectos de nuestro ser, incluyendo la forma como nos expresamos. Un verdadero hijo de Dios, alguien que está en comunión constante con el Espíritu Santo, deberá siempre también refrenar la forma como se expresa, refrenar su lengua. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser muy cuidadosos en lo que decimos. Y quizá usted pueda pensar: es que yo no digo groserías, yo no digo maldiciones. Pero las intenciones con las que decimos las palabras también hieren, también lastiman. Jesús dijo, y es muy claro, ¿verdad?, que de toda palabra ociosa, es decir, toda palabra que conlleva o que lleva en sí mismo la intención de herir o de lastimar, de esas palabras nosotros daremos cuenta. En estos días en que pasamos más tiempo juntos, también aumentan las probabilidades de tener diferencias entre unos y otros en la misma familia. Pero esto no es justificación para lastimarnos a nosotros mismos, ni tampoco para lastimar a otros con palabras hirientes o malintencionadas. Las palabras con las que nos dirigimos a nuestros hijos deben ser siempre conforme a la palabra de Dios. Tus palabras construyen o destruyen la vida de tus hijos. Las palabras con las que nos dirigimos a nuestro cónyuge deben ser siempre conforme a la palabra de Dios. Tus palabras construyen o destruyen tu matrimonio. Y algo que también es importante que consideremos: las palabras que hablamos sobre nosotros mismos, sobre mí mismo, debe ser también conforme a la palabra de Dios. Nunca debemos herirnos a nosotros mismos. Cuando nosotros comenzamos a menospreciarnos, a lastimarnos a nosotros mismos, a decirnos a nosotros mismos palabras hirientes, entonces no estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a las palabras ociosas. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ninguna palabra corrompida debe salir de nosotros. Solamente aquellas palabras que sean necesarias para edificación, para construcción, para construir, para que tus hijos, para que tu esposa, tu esposo sean edificados.
Por eso debemos llenarnos de la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, podemos dar palabra de edificación. La Biblia dice, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo debe ser entonces nuestro hablar? Palabras de edificación, palabras que construyen. Hay otros aspectos que debemos cuidar, que en esta ocasión no podemos atender detenidamente. Por ejemplo, el ejercicio físico, la administración del tiempo, la salud alimenticia. Para cada uno de ellos debemos acudir a la palabra del Señor y ella nos dará consejo guiada por el Espíritu Santo. Debemos siempre acudir a la palabra del Señor para tomar consejo de ella. En esta ocasión hemos visto dos aspectos que debemos cuidar: los pensamientos y las palabras. Los pensamientos deben ir cautivos a la obediencia a Cristo. Las palabras deben ser palabras de edificación. Cuidemos nuestra salud, no solamente física, sino también emocional. Cuidemos no solamente lo externo, también debemos cuidar lo interno. Cuidemos a nuestras familias en este tiempo del virus, ¿verdad?, de enfermedades. Demos alimento adecuado, pero también cuidemos su salud emocional. ¿Cómo nos dirigimos a ellos? ¿Qué les hablamos? ¿Cómo edificamos? Seamos propositivos en la forma como actuamos en nuestra casa. Quisiera que termináramos con este pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Lo voy a leer en dos versiones. La primera es la Reina Valera 60, la versión que comúnmente leemos, y la otra versión es la Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo interesante de este pasaje es que Pablo lo dice cuando él también está en confinamiento. Él está confinado en una celda por razón de haber predicado el Evangelio. Y estando ahí encerrado en una celda, dice: regocíjense siempre. La Nueva Traducción Viviente, la versión Nueva Traducción Viviente, en este mismo pasaje, Filipenses 4, del 4 al 7, dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ese es el consejo de la palabra, la exhortación de la palabra de Dios para ti y para mí en este día. Oremos al Señor y pongamos nuestros pensamientos y nuestras palabras delante del Señor. Padre, te damos gracias en este día porque podemos encontrar en tu palabra consejo. Podemos encontrar en tu palabra guía. Señor, es cierto que a veces los pensamientos llegan a nuestra mente y permitimos equivocadamente, Señor, que se queden ahí pensamientos que no son de acuerdo, Señor, a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Pero hoy hemos aprendido, Señor, que nosotros debemos llevar cautivo, aprisionar todo pensamiento, Señor, que no sea de acuerdo a tu voluntad y llevarlo a la obediencia a Cristo. Pensamientos que son rebeldes. Debemos cuidar, Señor, la parte interna de nuestro ser, la parte de nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, nos revela aquellas cosas que no te agradan a ti y que pudieran poner en peligro, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a que podamos ser certeros, Señor, y ser obedientes al consejo de tu palabra. También, Señor, nos has enseñado que debemos ser cuidadosos en la forma como nos expresamos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Debemos ser cuidadosos, Señor. Ninguna palabra ociosa debe salir de nuestra boca. Toda palabra debe ser sazonada, dice tu palabra, debe ser sazonada, Señor, con sal.
Debemos ser cuidadosos, Señor, porque no solamente las maldiciones, Señor, son aquellas cosas que ofenden, sino todo aquello, Padre, que pueda herir, aquellas cosas, Padre, que puedan lastimar a nuestros hijos o lastimar, Señor, en nuestro matrimonio. Debemos ser cuidadosos. También como hijos debemos ser cuidadosos en no lastimar a nuestros padres, en no herir a nuestros padres. Hoy que estamos en familia, debemos ser más unidos. Debemos, Señor Jesús, mantener nuestra pureza, nuestra santidad. Debemos ser cuidadosos, Padre, con lo que pensamos y con lo que decimos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos fieles a ti y a mantenernos, Señor, íntegros en toda nuestra forma de ser, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice, por favor, a tu iglesia, a cada familia de nuestra congregación y ponemos todo, Señor, nuestro ser en tus manos. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les envío un caluroso saludo. Que el Señor les bendiga. Amén.